era como una universidad normal, pero Cru era algo diferente en algunas cosas. Había mucho respeto entre la dirección del campus y los pastores locales porque era una entidad cristiana, pero tenía mala reputación entre los estudiantes que no estaban interesados o habían abandonado ese lugar. Todavía lo recuerdo vívidamente. El primer año, en la primera semana de la universidad, fui a la feria de organización porque estaba emocionado de unirme a algún tipo de club o algo así. Supongo que me veía perdido o solo, y alguien que no estaba en ninguno de los clubes se me acercó y comenzó a hablarme de este club de hombres, siendo que yo era católico practicante en el momento en que decidí probarlo. En la primera charla grupal no hablaron de nada más que de las personas que se dan autoplacer y de lo malo que era. Acababa de conocer a estas personas y lo primero que me preguntaron es con qué frecuencia me tocaba. Después de varias reuniones, admito que me hicieron sentir mal conmigo mismo, convencido de que era una persona horrible y depravada. En retrospectiva, creo que esto fue similar a lo que llamamos incel y nofap hoy en día. Querían controlar todos los aspectos de mi vida. Solo podías tratar con otros miembros del crew. Siempre avisar al crew a dónde vas o con quién estás. Tenía que mostrar el historial del navegador de mi computadora portátil y mejor que ni se me ocurriera borrarlo. Y definitivamente no tener lazos con mujeres por ningún motivo. Y durante un tiempo hice todo esto. Me hicieron sentir muy mal conmigo mismo y después de reflexionar un poco, me di cuenta que las únicas personas que me animaban a odiarme a mí mismo eran esos bastardos del crew. No me consideré ateo hasta muchos años después, pero, en retrospectiva, mis experiencias con esa gente fue la primera en la que vi que la religión era dañina. En los años posteriores me di cuenta que así es como se aprovechan de los niños ingenuos e impresionables. Los atrapan antes de que hayan tenido oportunidad de hacer otros amigos. Yo era exactamente el tonto crédulo que estaban buscando. El presidente del club era solo un estudiante por tecnicismo. Nunca se graduó y solo tomaba el número mínimo de clases para ser considerado estudiante. Solo se quedaba en la universidad para dirigir este club. Tenía aproximadamente 30 años. En mis últimos años de universidad, muchos de nosotros perdimos muchos amigos por culpa del crew. Una vez que se unía esto, no volvías a saber de ellos a menos que dejaras el club. Y también manejaban tu dinero. Esto puede ser ofensivo para algunas personas, ya que el evangelismo es más prominente en los Estados Unidos, pero nací en un culto, el Pentecostés. Afortunadamente escapé antes de pasar demasiado tiempo allí. No tomé la decisión consciente de irme en ese momento, pero conocí algunos casos a lo largo de los años y, definitivamente me convencí de que la gente de Born Again, o Nuevo Nacimiento, son básicamente ocultistas y personas muy peligrosas. Un par de cosas para decir. Mi madre se casó a los 16 años e inmediatamente se encargó de cuidar la casa con varias personas viviendo dentro. No había ninguna lectura de otra cosa que no fuera la Biblia, de preferencia el Antiguo Testamento, y no se hablaba a menos que un hombre te preguntara. También era golpeada por varios integrantes de la familia por infracciones menores. También trataron de matarme después de que nací, porque pensaron que de alguna manera fui concebida del pecado y que tenía a Satanás en mí. Esto fue lo que llevó a mi madre a irse de ahí, cuando encontró a mi padre tratando de acabar con mi vida en la cuna. Prácticamente todos en la familia golpearon a sus esposas y la mayoría eran extremadamente incultos. Una vez más, los niños podían leer lo que sea, pero las niñas solo podían escuchar el evangelio y nunca podían ver televisión. Me presentaron a mi padre biológico hace 16 años. No le hablé ni me comuniqué con él, pero su familia se acercó y comenzó una especie de proceso de reconexión o reconciliación. Aparentemente, mi padre había estado en prisión durante los últimos 10 años
y su hermana apareció para recogerlo. Ella me explicó con total naturalidad que fue su oración incesante y su fe en Dios lo que liberó a su hermano del diablo. Terminó muriendo 5 años después, pero a través de esto descubrí que tengo otros 5 hermanos de 3 mujeres diferentes y posiblemente más. Están todos en el tren de Jesús. Mucha gente piensa que si haces buenas obras, las malas se borran, o al menos la gente piensa que es así como funciona el cristianismo. En Born Again, casi todas las malas acciones pueden eliminarse a través de la fe. Por eso mi padre fue absuelto de ser golpeador de esposas, adúltero, drogadicto y asesino en potencia, pero se volvió a Dios y se bautizó de nuevo antes de morir. En las Escrituras, mientras el Señor posea tu corazón, eres su recipiente y estás actuando según su plan. Cualquier cosa puede ser perdonada, incluso meterte con los niños. Al principio mi familia desconocida estaba dispuesta a intentar conectar conmigo, pero cuando les dije directamente que no soy heterosexual y soy atea, esto hizo que la reconexión solo durara 15 minutos. Pero sí, no soy como una de esas personas del ateísmo que se tatúan una cruz al revés y convulsionan cada vez que alguien menciona a Dios, pero crecí en un área donde cosas como el Pentecostés no son tan comunes. Y según mis experiencias, diría que creo que la gente de por allá es muy estúpida y peligrosa. Y advierto a todos que se mantengan alejados, en particular a las mujeres. No estoy segura de si esto cuenta técnicamente como un culto, pero creo que es una situación similar a un culto. Me crié en el Medio Oeste y me enviaron a una escuela privada desde el jardín de niños hasta sexto año. No es muy sabido, pero en el Medio Oeste hay un montón de microiglesias que son dirigidas por el tío de alguien o algo así, y es solo un lavado de cerebro basado en Dios. Donabas todo tu dinero a la iglesia, hablabas en lenguas extrañas y veías al líder curando enfermedades y dolencias durante las reuniones de la iglesia. Este líder normalmente era un sórdido que se acostaba con la mitad de las mujeres de su congregación, independientemente del estado civil que tenían. Si te atrapaban dudando de tu fe, tenías que hablar con el pastor que te juzgaría, e incluso lo hacían con niños pequeños. Y he oído de personas que fueron desterradas y que no podían regresar a la iglesia. Esto pasó cuando estaba en quinto año en esa escuela privada. Mi maestra me caía muy bien. Era una mujer súper amable y religiosa de una manera muy gentil. Y fue la primera adulta con la que me sentí cómoda en mucho tiempo, debido a la mala vida en mi hogar. Sentí que era un adulto de confianza, así que le hice preguntas que sabía que no debía hacer. Algunas de ellas apuntaban a preguntar si Dios existía y por qué mi vida era tan dura, por qué Dios era malo conmigo y esas cosas. Eso no salió bien y terminé sentada con un adulto a mi lado en un diminuto sofá en la oficina del pastor, mientras él se sentaba en su enorme escritorio de madera y me miraba fijamente. Yo era una niña súper pequeña, muy delgada, y debido al abuso que ejercía mi padre sobre mí, todos los hombres adultos me aterrorizaban. Recuerdo temblar y llorar y literalmente casi me orino. Afortunadamente no recibí un gran castigo como algunos. Básicamente fue una charla sobre el necesitar fe para llegar al cielo y cómo estaba decepcionando a Dios que me amaba y toda esa basura. Solo recuerdo asentir con la cabeza y disculparme porque estaba aterrada. Cuando salí de esa oficina y fui a lavarme la cara, entre sollozos me miré en el espejo antes de regresar a clases y me di cuenta de que estaba harta. Afortunadamente mi madre se enteró de la situación y terminó sacándome de esa escuela e inscribiéndome en otra, también privada como mis hermanos. También nos cambiamos de iglesia. La necesidad de 3 hombres grandes y adultos para intimidar a una niña pequeña como yo era una locura. Y actualmente como adulta estoy atónita. Afortunadamente ese episodio no pasó a mayores.
Si bien aprecio a mi madre por manejarse bien y sacarme de la situación, esta reunión fue mi llamado de atención. No he participado en ninguna actividad religiosa desde entonces, y no lo volveré a hacer. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a